Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos de regreso. Está con nosotros Fernando Ávila conectado a través de la tecnología, las 9:04 Fer, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, igualmente, con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, Fer. Y bueno, pues atendiendo lo que nos tienes para esta ocasión, hablar de las cámaras, de las fortalezas de las mayorías, pero también de cómo estas mayorías pueden arrasar sin discutir y sin, pues, llevar a cabo esos balances que necesariamente necesita la política en todos los ámbitos y en todos los puntos, Fer. Definitivamente, Jaime, amigo del auditorio, es una realidad. Mira, lo mencionaba justamente hace unos instantes Brenda con los trascendidos, cómo el propio coordinador de los senadores de Morena, en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, señalaba precisamente cómo se avecina quizá la batalla más importante desde el punto de vista legislativo, por supuesto, justo con la discusión de esta reforma energética, que es uno de los pilares o es uno de los elementos que más importancia tiene para el presidente de la República y que, bueno, sabemos que ha acaparado justamente la atención, la discusión mediática en los últimos días. ¿Qué es lo que se avecina o qué es lo que va a pasar? Vimos, por ejemplo, cómo en la Cámara de Diputados hace una semana se discutía precisamente esta primera parte del paquete económico, lo que es el presupuesto de egresos, y de alguna manera prácticamente la mayoría de Morena con sus aliados, no escuchó absolutamente ningún planteamiento por parte de la oposición y simple y sencillamente usó su mayoría legislativa para pasar sin ningún cambio, como dice el presidente, sin moverle una sola coma a lo que fue el planteamiento de lo enviado justamente por el Ejecutivo a las cámaras. ¿Qué se avecina o qué es lo que va a suceder? Seguramente en el Senado, que la próxima semana continuarán los trabajos dentro de las comisiones precisamente de Hacienda y de Estudios Legislativos para continuar con el análisis, valga, de lo que les envió la Cámara de Diputados, seguramente habrá, si no es que ninguna modificación, modificaciones mínimas si fuera el caso, justamente ese proceso. Pero no es el caso así de lo que se avecina justamente con lo que puede ser la discusión de la reforma energética. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las mayorías en las cámaras son para eso, para utilizarse, finalmente ese es el sentido que tiene el que de pronto los ciudadanos votemos por una u otra alternativa, en este caso en una elección intermedia, y le demos o no la mayoría a X o Y partido, o de alguna manera se busquen precisamente esos contrapesos. En el caso particular de lo que tiene que ver con esta reforma, lo que es el paquete económico, finalmente las mayorías legislativas, la mayoría en el poder, puede utilizarla justamente porque le alcanzan los números. Pero en el caso de la reforma energética, como ya también se ha señalado, lo cierto es que se necesitan mucho más votos. En el caso particular de la Cámara de Senadores, van a faltar 53 votos a la alianza gubernamental para poder pasar lo que sería propiamente esta iniciativa. Y eventualmente, si es que se consiguieran en el caso de la Cámara de Diputados, todavía faltaría igualmente conseguir un importante número de votos en el caso de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque esto se trata de una reforma constitucional, lo cual implicaría o parecería que no es tan sencillo, incluso nos atreveríamos quizás a suponer que no va a transitar adecuadamente, toda vez que si nos atenemos a lo que ha estado pasando, y por eso me atrevo a señalar si es un uso o un abuso de las propias mayorías, si lo que ha estado sucediendo precisamente en estas discusiones actualmente en la Cámara de Diputados, en donde se utiliza la mayoría sin prácticamente escuchar absolutamente nada lo que tiene que decir la oposición, es fácilmente predecible que va a suceder exactamente lo mismo en el caso de la discusión de la reforma energética, con la enorme diferencia que acá no les alcanzan los votos. Y al no alcanzarle los votos, simple y sencillamente tendremos lo que ya eventualmente también hemos comentado, Jaime, del auditorio en otros momentos. Lo que va a suceder es que simple y sencillamente toda la oposición al proyecto actual de gobierno simple y sencillamente votarán en contra. La mayoría la mayoría en el gobierno en este momento votará a favor sin que nadie se mueva de sus lugares y en consecuencia simple y sencillamente no pasará. Parte precisamente de la discusión y de la riqueza en el legislativo es el debate. Y mientras el debate no se privilegie y no se permita estar escuchando lo que el otro tiene que decir y buscar precisamente estos acuerdos, simple y sencillamente vamos a llegar, lo que está sucediendo, a un diálogo de sordos en donde nadie se mueve de sus posiciones, simple y sencillamente cada uno mantiene el esquema de cómo llegó a la propia discusión y sencillamente, insisto,
en el caso en el que los números le alcanzan a la mayoría, sea cual sea, en este momento Morena, en el pasado el PRI, en otros momentos otros partidos, posiblemente otros partidos, pero simple y sencillamente le alcanzarán números, no tendrá por qué escuchar o no escuchará a las oposiciones, y en el caso en donde no le alcancen los números, como no se está privilegiando la negociación o no se está privilegiando el debate, sencillamente igual, simple y sencillamente, no pasarán, no transitarán, como se dice en el lenguaje legislativo, no se transitarán las iniciativas y nos quedaremos tal y como se están planteando, descansando o buscando eventualmente mejores momentos, mejores situaciones, una vez que se cambien los números o lleguemos a otra elección, Jaime. Que esto ya ocurrió, Fernando, en algún momento cuando la política sí se hizo valer con la ley de la Guardia Nacional, por ejemplo, con la creación de la Guardia Nacional. Ahí, aunque había puntos muy encontrados, aunque había visiones diferentes, aunque hubo crítica de muchas personas que atienden el tema de que era militarizar y nuevamente poner a las Fuerzas Armadas por delante en la lucha contra el crimen organizado, un discurso que no fue el que el actual presidente López Obrador realizó en campaña, sus detractores y también sus cercanos, dijeron, oiga, eso usted no dijo, usted dijo otra cosa que iba a hacer para atender el tema de la criminalidad, pero bueno, los partidos políticos y las fuerzas políticas en Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, lograron consensos, acuerdos, y hoy tenemos la Guardia Nacional. Por supuesto, y lo señalas muy bien, ese quizás sea el ejemplo más claro precisamente en el actual gobierno, pero lo cierto es que el partido en el poder lleva ya varios sexenios sin que tenga el control absoluto de las cámaras. Recordemos que anteriormente esto quizá era de la cosa más normal o era lo más usual que el partido del gobierno prácticamente dominara no solamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino todos los congresos locales. Pero la realidad es que esto ya lleva varios sexenios que no sucede, y muy bien lo señalas. En el caso particular de este gobierno, se puede también negociar al interior de las cámaras para conseguir los acuerdos legislativos necesarios para una modificación constitucional, por ejemplo, llegando no solamente a utilizar la aplanadora, como anteriormente se utilizaba, sino realmente el consenso y el acuerdo. Ya como deriva o si al final se mantienen o no, se respetan o no estos acuerdos, es otra historia. Pero lo cierto es que el legislativo es precisamente para eso. E insisto, en tanto no se atienda la naturaleza misma del debate, la naturaleza misma de la discusión, del parlamentarismo, la realidad es que poco a poco empezaremos a cerrar también esos espacios, sí, y no vamos a conseguir realmente avanzar en una consolidación democrática que estoy seguro es lo que estamos aspirando todos, Jaime. Pues Fer, muchas gracias, vamos a estar muy al pendiente y sin duda la discusión de discusiones será esta, de aquí a que termine el año veremos cómo se ponen las cosas en el Congreso. Cuídate mucho, fuerte abrazo, muy buenos días. Jaime, excelente domingo. No nos perdamos el martes la comparecencia del director de la CFE en la Cámara de Diputados. Abrazo, Jaime. Buenísimo, va a estar buena, a ver qué viene, a ver qué sale de esa discusión y de esa comparecencia. Abrazo, Fer. Fer Ávila nos ayuda a comprender todo lo que está en la agenda política. La pausa breve, 9:12, volvemos.